Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro capítulo más de Contacto Podcast. ¡Wow! ¿Qué tema traemos el día de hoy? Creo que ha sido un tema muy recurrente en el canal, el tema de la brujería, desde el primer capítulo. Quiero agradecerles todo el apoyo que nos han estado brindando. El último video llegó a más de 300 vistas en menos de 2 días y es algo que me sorprendió mucho y me puso muy contento. También a Carlos, que de hecho ya próximamente vamos a estar en el canal otra vez con un poco más acerca de su casa. Pero bueno, el día de hoy les quiero comentar acerca de nuestra invitada, nuestra amiga Carolina Mejía de Caro Notas TV. El contacto con Caro fue algo, ahora sí que de suerte, quiero decir, o sea, como que se pusieron las cosas. Me comentó un poco que ella tenía una investigación, que había tenido algunas historias con gente de este índole, que ella es de Colombia. Y como se fue dando más la conversación con Caro, me fue adentrando más a cómo era, a quién era Caro, y me sorprendió bastante esta larga trayectoria que tiene como periodista y como investigadora. Me mandó un poco de su trabajo referente al tema de brujería, en donde yo me quedé wow. Es una apasionada por lo que hace, muy allá de los temas paranormales como el que se va a hablar ahora, que más que nada en el capítulo se habla de este lado de la investigación, ¿no? De todo esto. Pero no me quedé impactado con la pasión que tiene Caro por hacer sus investigaciones, por la pasión que tiene por el periodismo. Ella ha tenido ya varios premios, varias conferencias reconocidas, y vaya que me quedé impactado. Y creo que a ustedes les va a parecer muy interesante la charla que traemos el día de hoy, porque Caro me habla de la brujería, de esta investigación que ella tiene desde que tenía 15 años, 16, y lo ha venido investigando desde el lado religioso, desde el lado de derechos de la mujer, desde el lado de salud, todo lo que llevaría una muy buena investigación. Espero que les guste y espero que también ustedes vayan y apoyen a Caro. Ella tiene un canal ahorita, Caro Notas TV, en donde recomienda bastante lugares. Ella está residiendo en Ciudad de México, espero algún día ir a visitar. Y ahí en su canal pueden ustedes encontrar recomendaciones de lugares que están fantásticos para visitar. Si ustedes andan ahí en la Ciudad de México, dense una vuelta por su canal para que sepan qué lugares están padres para visitar, qué lugares tienen la mejor comida. Y nada, de verdad no se van a arrepentir de ir a su canal. Voy a dejar las redes sociales del canal de Caro al final del video y también pues abajo en la descripción, ya sea de Spotify y en YouTube, en donde nos sigan. De nueva forma les agradezco todo el apoyo y les pido síganse suscribiendo, que eso nos ayuda a crecer bastante y a traer más historias como esta. Espero que disfruten del video como yo disfruté de esta plática con Carolina. Hablando de Carolina, ella va a estar presente también en estas nuevas secciones que traemos en el canal sobre historias de vida, porque tiene otras investigaciones tan apasionadas como esta. Sin más preámbulos, los dejo con el video y hasta luego. Hoy les presento a Carolina Mejía. ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo te encuentras? Hola Alex, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que nos están viendo en estos momentos. Vayan por favor, suscríbanse, ya he visto un poco del trabajo que viene haciendo mi amigo y está muy interesante. Muchas gracias. Bueno, ¿quién es Carolina Mejía? Si nos puedes resumir un poquito para presentarte. Bueno, pues soy periodista, me gradué el año pasado de comunicación social en la Universidad de AFIT, soy de Medellín, Colombia, tengo 24 años de edad y pues empecé estudiando ciencias políticas en la universidad, estuve 4 semestres, me uní a un semillero de investigación histórica donde también fui coordinadora y tuve varias investigaciones. La principal fue la de historia de la brujería en Antioquia entre los siglos XX y XXI. Con esta investigación tuve la oportunidad de asistir a diferentes coloquios que incluso nosotros mismos como estudiantes de AFID organizamos.
Estuve en el National Red Calls y de semilleros de investigación en Pasto, Nariño, compartiendo los adelantos de la investigación. Y tuvimos un coloquio muy interesante un 31 de octubre del 2019, si no estoy mal, eso fue antes de pandemia, y tuvimos la presencia pues de varias personas de la religión, académicos, periodistas, historiadores, y algunos pues nos cuestionaban por eso, que por qué íbamos a invitar, por ejemplo, a un sacerdote de la Iglesia Católica o a alguien de la religión budista o del judaísmo y cosas así, pero fue porque partimos mucho de los principios de la filosofía. Ya sabemos que pues, la filosofía se divide entre el mitos y el logos. Esto pues planteándolo desde los términos griegos. En el mitos tenían una idea de que no sabían de por qué ocurrían los fenómenos y se lo atribuían a un dios o varias deidades. Entonces, por eso tuvimos este primer módulo y luego lo remitimos a logos con periodistas, con personas pues que habían investigado el fenómeno. Y también pues tuve otras investigaciones sobre migración, sobre historia de los feminismos en Colombia y en América Latina. Nos metimos con historia de la fotografía, los movimientos sociales, principalmente en el siglo XX, la historia de un fotógrafo muy interesante, una familia que era la familia de Horacio Marino Rodríguez Márquez y de Melitón Rodríguez. Melitón pues era su hermano y era la persona más conocida pues, de la familia, pero nosotros logramos desenterrar un poco de la historia de Horacio, quien también me condujo como por esta investigación de la brujería, porque resulta que su familia espérame, bueno, en su familia hubo pues una historia muy particular porque ellos eran espiritistas, su Ah, padre caray. ¿Cómo? No, no, no. Pues tú sigue, yo nomás me sorprendí. Eran espiritistas y resulta que la Iglesia Católica los descomulgó por esa tradición. Le encontramos algunas escrituras. Este señor, por ejemplo, era tallador de lápidas en el cementerio San Pedro de Medellín, pero una persona que uno diría, ¿cómo es que tiene un libro donde tenía, por ejemplo, por países? Entonces, los libros de espiritismo en Egipto, en la India, en la China, en Rusia, Japón, y él ni siquiera hablaba otros idiomas. Pero su Wow. hermano, uno de sus hermanos y pues la familia de su esposa, sí lograron, pues encontramos un coronel o capitán del ejército, tenía pues un hermano que viajaba constantemente a Europa y creemos que fue por ese tío de Horacio de Melitón que ellos lograron empaparse como de estas historias Estos, y de estos saberes. y conseguir estos Entonces, libros, ¿no? Me imagino, o sea, también. exacto. Entonces Wow. hay unas historias muy particulares por parte de esta familia. Y pues ya volviendo al tema de la brujería, también en mi primer semestre de ciencias políticas, pues el que era mi jefe en el semillero de investigación era mi profe en una materia que era historia de Colombia, y él nos planteaba una investigación donde nos remitiéramos a un antepasado de que hubiese nacido antes de 1930. Yo quería inicialmente investigar sobre un tío que me pareció siempre muy interesante, él todavía vive, pero no daba con la edad, que mi abuela, por ejemplo, es mayor que él y ella es del 37. Entonces, Wow. hablando con mis dos abuelas, ellas me decían, pues hazlo sobre tu tatarabuela, que ella tenía unas historias bien particulares. Ella era de izquierda, políticamente pues hablando. Era una mujer que organizó unas revueltas en uno de los municipios donde habitó. También tenía mucho vínculo con los mineros del municipio donde nació y también había una historia detrás y era que pues mis dos abuelas son primas, quedaron huérfanas a temprana edad, como a los 7 8 años, y como ambas compartían a la misma tatarabuela, pues la tatarabuela las adoptó, las tuvo en su finca junto con otros nietos,
y ellas siempre me hablaban de las brujas, de que ellas escuchaban voces, por ejemplo, de personas en las noches, animales que, los gatos, por ejemplo, que se subían al tejado, al techo Sí, y se claro. reían de ellas, o que los caballos relinchaban y aparecían con trenzas. Entonces, pues a Wow. mí, yo siempre he sido escéptica, voy a decirlo. De hecho, Ok. estoy en un colegio de monjas, pero me he Yo considerado también, no te agnóstica. preocupes. Sí, me he considerado agnóstica, pues no, no atea directamente, aunque pudiera decirlo, sino agnóstica porque estoy abierta a que una persona venga y me ilustre el panorama y pues quizás entremos en confianza y Sí, claro, veamos no, no si tienen. recta completamente, como quien dice. Exacto, ya yo no soy de las personas que te va a decir, no, eso no existe y ya, sino que a mí me Sí. gusta dialogar y llegar a acuerdos. Entonces, pues por esa parte, como siempre he sido una mujer de ciencia, de hecho antes de querer estudiar periodismo, quería ser bióloga y Ok. pues me he regido mucho como por el método científico y ahí llego yo en segundo semestre de la universidad a empezar a investigar sobre la historia de la brujería precisamente por esas historias de mis abuelas, porque yo decía, pero ¿cómo es posible eso? O sea, a mí me han llevado a fincas, me han llevado a los lugares donde ellas decían que se les aparecían y yo nunca he visto nada, nunca he sentido nada. Y he estado, Sí. por ejemplo, muy chiquita, le dije a mi papá que quería ir en luna llena al cementerio. Ok. Y nos fuimos y pues con otros amigos nos quedamos de ver allá, que porque supuestamente espantaban. Nunca pasó, nunca nos espantaron, entonces yo siempre como que he sido de querer ver y sentir, pero nunca he tenido la oportunidad. Y, pero aún así sigo buscando, pues no me he cerrado del todo, nunca doy las cosas por hecho. Claro, Y, claro. y con la brujería, por ejemplo, llevo 6 años, este año cumplo los 6 años investigando el fenómeno. Inicialmente mi investigación, pues te dije al principio que era historia de la brujería en Antioquia. Antioquia es el departamento pues, de donde queda la ciudad de Medellín, que es la capital. Ujú. Y yo empecé esa investigación por el suroeste antioqueño. El suroeste es Ok. una subregión que se dedica más que todo al tema de la ganadería, el café, que queda muy cerca a lo que es el eje cafetero. De hecho, es el inicio del eje cafetero, la zona de Zonas Antioquia. rurales, se puede decir, ¿no? Toda esta Exacto, parte geográfica de Colombia, de Antioquia. exacto. El suroeste antioqueño inicia con Amagá, Angelópolis, Fredonia, esa zona, y son los municipios más cercanos a Medellín. Están Ok. a hasta 40 minutos de Medellín, entonces no está muy lejos de la ciudad, pero como te digo, es una zona donde la gente suele recurrir como a estos sectores económicos. El café allí, digamos que es uno de los mejores cafés que hay en Colombia. Y pues ahí me encontré con un fenómeno muy interesante y era que, bueno, yo empezaba a dimensionar, yo con todas estas historias de niña, claro, yo venía de todo esto de la industria cultural, de Disney, de las caricaturas, de la Claro. bruja del sombrero, que La tenía de la nariz manzana fea, envenenada y todo todo eso, eso, ¿no? Sí. que la escoba, que volaban y todas esas vainas. Y yo decía, pero ¿cómo así? Porque las historias que me contaban mis abuelas eran muy diferentes a esas brujas. Y yo decía, entonces, ¿qué es una bruja? ¿Cómo se puede identificar una bruja? Y Sí, claro. luego empecé a hacer el contraste porque mi papá iba a ser sacerdote, él se fue Oh, al ok. seminario, Otra cosa muy al, interesante ahí, ¿eh? sí, ese es otro punto chévere. Y mi abuelo, de hecho, mi abuelo materno también estuvo en el seminario. Y dicen que que se salió del seminario por mi abuela, pues eso no lo vamos a Ok. discutir, ¿Quién sabe? Ahí pero nomás ellos dos. exacto, ellos saben la verdad. Y resulta que yo empecé a identificar como cuáles eran esas historias que me contaban y de lo que supuestamente ellos habían reconocido como brujas. Ok. Y
pues empecé a indagar porque yo me metí también con una investigación genealógica sobre historia de mi familia, y ahí llegué hasta el 300 antes de Cristo, con unos Wow. primos que, sí, Bastante lejos, oye. Yo apenas muy llegué a lejos. mi tatarabuelo. Es una investigación muy interesante que te Muy ardua. invito a hacer. Uno Sí. se encuentra demasiadas cosas ahí en ese trayecto que empieza uno a recorrer, y no está difícil, la verdad. Pues ahí ya hay genealogías hechas, entonces tú lo Ah, que ok. tienes que empezar a identificar es como tu núcleo, y luego irte hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y ya luego encuentras las genealogías. Hay unos libros, por ejemplo, en Colombia está el libro de genealogías de Antioquia y Caldas, entonces yo me guié mucho por ese libro, y como tenía unos primos que son mormones, y a los mormones les piden hacer esta investigación, entonces junto Ok. con ellos logramos irnos muy hacia atrás. Fíjate, Y tienes rodeada de brujería, sacerdotes, sí, mormones, tienes varios campos ahí. tengo varios puntos ahí. Bueno, entonces yo hablaba con amigas de mis abuelas, mis dos abuelas en ese entonces pues estaban vivas, de hecho mi abuelo también vivía cuando empecé la investigación, y ellas me describían un poco como de lo que ellas creían que era una bruja. Y Ok. luego me remito a mi papá, porque mi papá, pues, a pesar de que estuvo en el seminario, él se ha deslindado un poco de la iglesia católica. O sea, él sigue creyendo, pero ya no va a la iglesia, y siempre pues trata como de cuestionar algunas actitudes o algunos actos de la iglesia, pero pues cuando yo estaba muy pequeña, él tuvo una época en la que era muy creyente de otras magias, podríamos decir. Entonces él Ok. iba donde supuestas señoras que tenían poderes o dones a preguntar, por ejemplo, de temas de salud, de economía y cosas así, porque él siempre ha sido como él tiene un poder, él, Ok. él en los sueños tiene tiene conexiones con personas que ya han fallecido, o Wow. también logra soñar por ejemplo, números. Siempre me ha parecido Ok. muy curioso eso, porque como desde que yo tenía unos 5 o 6 años, desde eso tiene él una libreta, y él siempre se despierta 2 veces en la noche y logra transcribir algunos de los sueños. Y tiene tiene varios libros de sueños donde encuentra pues los significados, y muchas veces ha ganado loterías con esto que Con logra los hacer de las números. conexiones con los muertos. Sí, Es interesante, oye. Fíjate sí, que ahorita me está viniendo la idea a la mente. Hay un caso de un contactado. Esto ya es más tipo alienígena, que dicen que wow, se despertaba en la noche y él obtenía un código a través de sueños, pero era un código binario. Él solamente decía 1-0-1-1-0-1-0. Entonces, estos wow. eran códigos que él traducía. Pero no sé si tu papá sea algo así o ya sea, me estás diciendo de la lotería, a lo mejor ya son números Sí. más explícitos, pues. Yo tengo entendido, me he sentado a conversar varias veces con él, que tiene como dos métodos. Uno, cuando sueña por ejemplo, con mi abuelo que ya falleció, que él le Ok, daba los números a él. Entonces, muchas veces como que en el sueño andaban en un carro y veía las placas sí. del carro, entonces él se despertaba, anotaba el número, y iba y lo hacía en chance, o muchas veces ni él lo hacía, sino que se lo daba, soñaba con un amigo, y él le daba el número al amigo, y muchas veces han ganado sus amigos con esos Wow. números. Y otros es como fenómenos o cosas raras que él veía en el sueño, y en sus Ok. libros que tiene, esos fenómenos, pues como que las palabras que él identificaba le daban códigos, y él los armaba y ya hacía patrones, pues, y los hacían lotería. Ok, oye, una disculpa si te interrumpo, pero me Por parece favor. bastante interesante. Cuando comentas libros, ¿te refieres a los que él mismo llena con estos números o tu papá es escritor? No, no. Bueno, él ¿No? escribe sus sueños, tiene varios Ok. cuadernos que él va Sí. llenando,
pero ha comprado unos libros de interpretación de sueños. Ah, ok, Entonces, perfecto. digamos, él sueña con caballos. Entonces él se despierta y busca caballos y le dan como un diccionario, como Sí. varias definiciones de lo que es soñar con caballos. Entonces Oh, le, ok. yo la verdad no sé mucho del tema porque no me he metido de lleno. De De vez en lleno. cuando sí me despertaba chiquita y le decía como los sueños que había tenido, más que todo pesadillas porque mis sueños sí son cosas así fantásticas. Sí, claro. Y él los buscaba en su libro y me decía como eso significa tal cosa y tal. Pero pues hay una particularidad con él que siempre todo el mundo es como que, ay, qué cosas pues de tu papá. Cuando hay finales de fútbol o cuando hay elecciones presidenciales o incluso como fenómenos, o sea, que se Ok. viene el invierno, él los logra, él sueña con ellos en Con las noches. las... Ok, tiene estos sueños premonitorios. Exacto. Entonces, O que alguien se va wow, a enfermar, cosas así. algo Tiene así. sueños de ese tipo. Fíjate que todavía no subo el video, pero te lo voy a comentar a ti. Cuando lo suba, a lo mejor ya va a estar. Entrevisté a un amigo que se llama Carlos. Él, a través de varias experiencias que ha tenido, no sé si conozcas a Miguel Arcángel, él a Ujú. través de él, eh, él dice que a través de una manda que él hizo, de algo que pidió, él adquiere como que la tarea de ayudar a las almas en sus sueños. Entonces él lo que No. hace es de que sueña gente que ya falleció, aunque no sean conocidos de él, pero los ayuda mucho a acabar los pendientes que dejaron en vida o se ocupan algo para trascender. O sea, él Wow. dice que él los ayuda con eso. Uy, eso está fuerte. Y pues, bueno, precisamente con lo de mi papá, que, o sea, él al principio como que él no sabía por qué lo que él estaba soñando se estaba dando, como a los Sí, días claro. ocurría, y él empezó muy inquieto con ese fenómeno. Entonces, allá en Medellín, o sea, Medellín es una ciudad, pero a la vez es un pueblo chiquito donde todo, o sea, como de a chismes vamos llegando a la Todos se gente. conocen ahí. Ajá. Exacto, entonces algunos de sus amigos él compartía pues esas experiencias y le decían, mira, es que hay tal señora que tiene tal poder, deberías ir donde ella como para que veas qué es lo que te está pasando y tal. Y recuerdo que él estuvo yendo donde unas señoras, una vez me llevó a mí, donde una señora que supuestamente tenía el don de mirarte a los ojos y decirte las enfermedades que tenías. Ok. Y yo tenía 6 años y llegué súper rebelde, así de, no le voy a abrir los ojos, señora, usted no me puede analizar a mí. Y me puse ahí a pelearle a la señora y yo que usted no me va a mirar a mí, que tal cosa, yo no confío en lo que usted dice y tal. Y me dijo que yo tenía es que fiebre interna. Yo no Ah, caray. sé qué carajos, y también me habló del asma que padezco, pero la verdad es que yo siempre he sido como muy reacia a eso. Pero mi papá Sí, siempre ha sido feliz y lo persiguen porque de hecho luego llegó un compañero nuevo al trabajo y él tenía el don de la sanación. Entonces él wow. llegaba con magia blanca y tenía el poder de liberarte y también tengo entendido que se comunicaba con los muertos y a él le pasaban muchas cosas. Una vez Ok. le quemaron su casa, se le estuvieron desapareciendo las cosas, pues él ha tenido un montón de cosas paranormales. Y En su... en mi caso, yo era atleta en ese momento cuando mi papá lo conoció y bueno, él un día me vio pues así que yo estaba con mi papá y me decía, es que pues a ti te tienen mucha envidia y yo creo que deberíamos de hacer algo porque pues siento que pues me decía, cierto que en tus últimas competencias te has sentido como frenada Ok. y varias veces tuve lesiones, se me decía, no, es que es porque te tienen mucha envidia y de verdad hay que hacer algo al respecto. Y él me mandó unos ¿Cuántos años aceites, tenías ahí? Disculpa. yo tenía 14 Ah, ok. justo cuando me lo mandó. Y llevaba 2 años de lleno en atletismo, pero había empezado desde los 9.
Ok, Y ya me conocían porque, verdad, iba a casi todas las competencias, ya había logrado un récord departamental. Entonces, pues sí, ya ya se estaba como en podía esa. acarrear envidia. Exacto. Y fui donde él, me mandó unos aceites para echarme durante el baño. Y yo había, ese año, justo en los 14, yo ya había empezado a bajar mi racha de carreras ganadas. Ok, Y con eso, pues yo no sé, no soy muy creyente, pero hubo algo en mí que de verdad empezó a cambiar y volví a empezar a ascender en mi carrera deportiva hasta que a los 16 tuve una lesión de tobillo que ya me sacó del todo el atletismo y pues ya estaba un poco aburrida para ser sincera. wow. Y bueno, entonces, pues todas esas circunstancias y con lo de la investigación de mis dos abuelas, yo decía, pues es que esto tiene como algo muy extraño. Y yo cuando estudié ciencias políticas, pues en la ciencia política, el politólogo, yo siempre le hacía broma porque yo estaba en ciencias políticas porque me había ganado una beca, pero en realidad yo no quería estudiar eso, sino periodismo. Ok, Y chocaba mucho con mis compañeros porque yo les decía que ellos se sentían los eruditos del saber. Yo sí, me claro. pegaba de Thomas Hobbes porque él hablaba de los devoradores de libros. Yo decía, ustedes son solamente devoradores de libros, pero no viven la realidad. Y, y cuando empezó con esa investigación de brujería, me cuestionaban en la universidad porque como que es todo lo antagónico a lo que es Sí, la claro. academia. Entonces uno, pues sí, yo estoy aplicando el método científico, pero para un fenómeno que a la gran mayoría de académicos como que les resbala, o sea, no les interesa mucho el tema y lo cuestionan, pero es como, ay, pues los brujos son puros farsantes, así tal cual Sí, las decían. películas de Disney, ¿no? Y todo, o sea. Exactamente. Y pues yo me empiezo a meter junto con mi profe Juan Camilo Escobar, del semillero, a investigar un poco del fenómeno desde la cultura. Entonces, lo primero que hicimos fue aterrizar la temporalidad de la investigación, por eso fue que dijimos siglo XX y XXI, porque queríamos, más que todo con un método más periodístico, poder investigar acerca del asunto. Que claro, ya habíamos encontrado unas investigaciones de una académica de la Universidad Nacional de Colombia que se llama Diana Luz Ceballos. Ella es historiadora y se metió por la parte cultural que me interesaba, pero pues lo que era la llegada de los españoles. Y No, ya ahí pues bastante el antigua, asunto, ¿no? exacto, yo me alié mucho con las hipótesis que ella daba, porque ella hablaba de que en el viejo mundo existían dos tipos, bueno, en el viejo mundo cuando no los europeos Cuando estaban todavía no. concentrados en su territorio, solamente Sí, existía claro. una magia, que era la magia blanca. ¿Y Ok. por qué magia blanca? Porque, bueno, todos sabemos que al igual que la academia, la religión es otra institución, es otra Sí, claro. empresa que por ejemplo, en el oscurantismo, digamos que censuraba las opiniones de las personas y decía que solamente había un tipo de verdad, ¿cierto? Entonces que Sí, la sí. única verdad era la de Dios, pero esas verdades que se constituían en la Biblia y pues en los libros sagrados eran muchas veces herencia de Aristóteles y Platón, aunque ellos muchas veces ni lo sabían. Sí, Pero ellos claro, hablaban, estos que toman y básicamente voy a tomar lo mejor que pueda de esta, le meto lo mío y esto es lo que tienes que creer. Lo que se viene exactamente. haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces ellos decían, ellos hablaban, por ejemplo, del filósofo en mayúscula, que era Aristóteles, y decían, no, por ejemplo, Copérnico, o sea, Copérnico está loco, ese tipo hay que quemarlo, como a otros científicos de la época, no, que tal científico que está diciendo que la Tierra no es el centro del universo, está loco y pues a ese tipo hay que censurarlo. Entonces Sí, ahí es todos son cuando. brujos, ¿no? Exacto. Ahí es cuando la Santa Inquisición empieza a hacer su tarea y empieza a tachar a todas las personas que se oponían a los principios que ya estaban constituidos por la religión, pues por la Ah, única religión que sí, la digamos única. que se había.
constituido en ese entonces, que era el cristianismo en Europa, porque